Moi boas tardes, benvidos a Escépticos no Paz. A última charla que imos ter este ano vai ser charla especial Hora do Té. Este é un horario inédito para nós, das 5 da tarde, pero pensamos que vai valer moito a pena a charla desta tarde. Está connosco Iván Rivera, el enxeñeiro de telecomunicacións, traballa no sector do transporte e anda algo mosca con as cousas que nos queren vender sobre como vai ser o transporte do futuro. Creo que do sector crítico, me parece, non o sei, a ver que nos conta. E con esta será a última charla de escépticos deste ano, que, como ben sabedes, todos os escépticos no Paz é unha actividade que organizamos un pequeno grupo de persoas, coa colaboración de divulgación, tamén do Airas Lunes, que nos acolle sempre o último venres de cada mes, como hoxe, e que tamén conta coa participación de Círculo Escéptico, a ARP, Sociedade para o Avance do Pensamento Crítico, e a Casa Comercial Costoria. Nada máis, vos deixo con Iván e que disfrutedes da charla. Moitas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por acogerme, gracias a Escépticos en el Paz Compostela. Bueno, es un placer para mí estar aquí y ya que estamos en familia, creo que, bueno, somos un público pequeño, voy a hacer una cosa que siempre he querido hacer, que es decir una tontería, que es como: hola amigos, soy Coco y he venido a enseñaros la diferencia entre mucho y poco. Realmente, a ver, esto es una tontería, pero es que lo que voy a contar debería serlo porque un poquito de cultura relacionada con el transporte nunca nos viene mal. Todos nos tenemos que transportar, es una necesidad que tenemos en el día a día, a veces para bien, a veces lo sufrimos, pero no nos paramos a pensar qué hay detrás del transporte. El transporte del futuro. Vaya timo, no sé, hay montones de noticias últimamente relacionadas con el transporte del futuro. Nos están dando constantemente la brasa, ¿no? Con qué va a ser de aquí a 2 años, de aquí a 5 años, de aquí a 20 años el sector del transporte. Fijaos cómo iba a ser el transporte del futuro para la gente que vivía a finales del siglo XIX. Estos son unas láminas preciosas de un chocolate alemán. Y bueno, estuvieron diseñando sistemas con globos, con patines y ruedas, con cangilones, para que la gente anduviera sobre el agua. Esto, bueno, aquí quizá habrían aceptado algo con el tema del cambio climático. Esto igual con el tema del cambio climático pues nos podría venir bien, ¿no? Que hubieran aceptado algo, pero esta era la visión del transporte, ¿no? Del futuro. Y yo creo sinceramente que para nosotros, lo que nos están contando, se puede parecer bastante a esto. Estamos en un punto en el que imaginamos, tenemos sueños de qué puede llegar a ser. La tecnología, bueno, nos va indicando un poco el camino, tenemos más o menos claro lo que va a pasar y sin embargo nos cuentan otra cosa. Pero claro, para poder hablar de qué problemas tiene el transporte en el futuro, pues hay que empezar un poquito por una parte algo más aburrida, si me permitís, que es ¿qué es un sistema de transporte? Un sistema de transporte, y empiezo por aquí, poniéndoos un cepelín, es algo vivo. Porque los sistemas de transporte nacen, crecen y pueden morir. Y esto era un sistema de transporte que murió. Un sistema de transporte tiene varias partes. Tiene unas infraestructuras sobre las cuales el transporte ocurre. Unas vías, unas carreteras, unos aeropuertos, unos puertos. Según el modo de transporte del que estemos hablando, pues hay unas infraestructuras sobre las que ocurre el transporte. Un sistema de transporte tiene unos vehículos. Cuando pensamos en transporte solamente pensamos en los vehículos. Pero no solamente tenemos que cerrarnos a eso. El sistema de transporte completo incluye las infraestructuras, incluye los vehículos. Aquí pues no he podido evitar poneros una maravillosa 253, una locomotora eléctrica bastante nueva de Renfe. Pero también tenemos operadores, que no son solamente tampoco los conductores, no es quién lleva el vehículo,
sino la empresa en general que está operando el servicio de transporte. O sea, como veis, todo esto del sistema de transporte pues es un ecosistema. Es un ecosistema completo. No podemos decir, pues tal es un sistema de transporte hasta que no tengamos todas estas cosas. Y luego, muy importante, un sistema de transporte son normas. Necesitamos normas que regulen el transporte, que regulen lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, cuáles son las expectativas de servicio, qué es legal y qué no es legal. Sin esto, que es un fárrago tremendo, el sistema no tiene sentido. Entonces, es algo que no debemos olvidar. Un sistema de transporte, además de todo esto, tiene una misión. Y esa misión consiste, así dicho de pronto, en maximizar un bien social. ¿Maximizar un bien social qué puede ser? Bueno, pues transportar algo. Tendremos que poder llegar a algún sitio. Tendremos que ir de A a B. Tendremos que ir de un puerto a otro puerto, de una ciudad a otra ciudad. Pues eso es parte del bien social. Pero el bien social también consta de unos contratos implícitos. El transporte se supone que se va a llevar a cabo en unas circunstancias determinadas de comodidad, por ejemplo. O en unas circunstancias determinadas de puntualidad, por ejemplo. O también pues, con una determinada seguridad. El transporte tiene una serie de contratos con nosotros y todos esos forman parte del bien social. Muy importante también es minimizar el riesgo. No sirve que nos montemos en algo y que, bueno, pues a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Nosotros entregamos nuestras propiedades, nuestras vidas a unos operadores, a unos gestores de infraestructura, a unos fabricantes de vehículos y tenemos una serie de expectativas que queremos que se cumplan. Son unas expectativas respecto de nuestra integridad y de nuestra economía. Son cosas que deberían cumplirse para que podamos hablar de un sistema real de transporte. Muy bien. Con todo esto en la cabeza, y hasta aquí el rollo, creo. ¿Vosotros diríais que esto es un sistema de transporte? La mochila aérea. Yo cuántas veces habré soñado de estar en medio de una multitud ahí y decir, ahí os quedáis, y salir volando. Me encantaría poder salir volando, pero esto no es un sistema de transporte. Existen mochilas, por supuesto, esto son fotos, esto no es por ordenador, esto es un señor que está volando. Pero es un especialista con un aparato que no se vende, de manera, no se puede conseguir una mochila de esta forma sencilla. Bueno, no es un sistema de transporte, no hay, faltan muchos elementos, no hay legislación específica de cómo, ¿qué pasa si yo me lanzo sobre, se me cae, se me acaba el combustible? ¿Qué pasa en todos estos casos? Estoy un poco al código penal, ¿no? Por así decirlo. No hay una ley específica. Esto no es un sistema de transporte. ¿Esto es un sistema de transporte? Nos podemos montar en un globo, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Nos lleva de A a B? No. ¿Sabemos de dónde salimos? ¿A dónde llegamos? Bueno, depende un poco del viento, ¿no? A dónde nos vaya a llevar. Esto nos transporta, pero no es, propiamente dicho, un sistema de transporte. ¿Esto es un sistema de transporte? Bueno, ya sabéis, ¿no? Eso que dicen de que no sabemos si Jesucristo montó o no sobre velociraptores, pero quizá lo hizo. Siempre existe esa posibilidad, esta imagen me fascina, de verdad. ¿Quién ha podido hacer esto? Esto no son sistemas de transporte y con esto en mente vamos a pasar a una fase más allá. Vamos a intentar dilucidar, vamos a criticar un poquito, nos vamos a poner en plan criticones. Vamos a ver qué es lo que nos están enseñando del transporte del futuro y vamos a intentar adivinar. Vamos a intentar ver si estas propuestas que nos hacen pueden o no formar parte de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué empiezo por aquí? Conocéis el cisne negro, ¿no? De Nassim Taleb. Bueno, el cisne negro es esa posibilidad imposible, es esa cosa que se nos echa encima de repente sin que nadie la haya podido prever. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que yo os voy a contar una serie de sistemas que yo creo que no van a estar en nuestro futuro, os voy a contar por qué, pero es un descargo de responsabilidad. Puedo no tener razón. Os he propuesto un modelo de sistema de transporte. Con respecto a ese modelo vamos a razonar por qué las propuestas que nos están haciendo
pueden no ser sistemas de transporte en el futuro, pero hay que dejar siempre abierta la posibilidad de que nos estemos equivocando. Ahora bien, hay un secreto a voces, que es que el sector de transporte es aburrido. El sector de transporte es aburrido porque jugamos con mucho dinero y jugamos con las vidas de la gente. Entonces se trata precisamente de no jugar. Aquí no te la juegas. Aquí siempre existe la posibilidad de tener un accidente porque el transporte perfecto no existe. No hay riesgos ceros, no existe el cero de riesgo, ¿vale? Pero intentamos hacerlo lo mejor posible. Y como intentamos hacerlo lo mejor posible, pues no te la juegas. Y como no te la juegas, pues las tecnologías nuevas, las cosas totalmente novedosas, bueno, pues se prueban mucho antes de llegar al consumidor final. Entonces eso redunda en que los cisnes negros en transporte no existen, siempre se los debe venir. El tren, cuando se desarrolló la máquina de vapor, ya existían vías y ya existían vagones tirados por caballos, o sea, ya había elementos que podían integrarse para formar lo que hoy en día conocemos como sistema ferroviario. Eso se vio venir. Con el coche es igual, el coche era un coche sin caballos. Entonces fue pues, quitarle los caballos, poner un motor de combustión interna, que al principio pues había competencia entre la combustión interna, había competencia con el vapor, también había motor de vapor para coches, para diligencias. Y incluso vehículos eléctricos, había vehículos eléctricos a finales del siglo XIX. El primer vehículo eléctrico del que tengo noticia fue un juguete, pero fue en 1843. Para que os hagáis una idea. Claro, si empezamos a intentar adivinar cómo va a ser el transporte del futuro, pues podemos caer en lo que hacían los fabricantes de chocolate alemanes, ¿no? Estos de finales del 19. Aquí tenemos unas casas con anuncios de chocolate, pone cacao, Hildebrand, bueno, cacao alemán, pone aquí. Y unas casas sobre raíles, pues a lo mejor pensaron que esto podía ser útil, que podía ser algo que llegara a tener algún tipo de uso. Podría ser que pensaran que esto tendría sentido. Ahora lo vemos y vemos que evidentemente no tiene ni pie ni cabeza. Nos podemos encontrar con que, claro, esta gente del pasado, pues, hacía estas cosas. Un barco sobre raíles, un destructor sobre raíles en plena guerra, pegando cañonazos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero hoy en día lo pensamos y lo vemos muy absurdo. O incluso esto. Este cacharrito es un tren. Es un tren a reacción. Además es uno de los dos trenes a reacción que hubo en el mundo. Este es el modelo soviético. Hubo uno americano que tuvo un poco más de suerte. Pero acabó exactamente igual que este, arrumbado. Porque en aquel momento parecía una buena idea. Pero resultó que no era tanto. Mover trenes a reacción, bueno, os puedo contar un secreto a voces. Es que el equivalente americano de este, que tenía prácticamente la misma forma, parece que se copiaron los unos de los otros y pusieron dos turboreactores en uno de los extremos, igual que este. Pues el equivalente americano de este tren tiene todavía el récord del tren que más rápido ha rodado sobre vía férrea en Estados Unidos. A día de hoy. Ahora bien, si os montáis en un ave que vaya, no sé, Madrid-Valladolid, de Sevilla-Málaga, batís ese récord. El récord es de, si no me falla la memoria, 296 km/h. El AVE alcanza los 300, eso significa que nosotros, a día de hoy, con un tren pedestre, convencional, porque ya estamos acostumbrados a verlo, batimos habitualmente el récord absoluto de velocidad sobre raíles en Estados Unidos. Para que os hagáis una idea de dónde está cada cual en tecnología, ¿no? Y dicho todo esto está en el pasado, vamos a empezar a ver algunas propuestas de futuro. Vamos a ver cosas que nos han propuesto, que hemos visto en los medios de comunicación una y otra vez, y que no funcionan. Y si os parece, pues empezamos por aquí. Esto es un clásico, no me digáis. El coche volador. ¿Cuándo van a llegar los coches voladores? ¿Dónde están mis coches voladores? A mí me prometieron coches voladores, ¿a vosotros no? Sí. Estoy seguro de que os han prometido a todos en algún momento vais a tener coches voladores. Pues lamento comunicaros que el coche volador tiene una historia muy larga. El coche volador empezaron a hacer cosas diciendo, bueno, oye, hay coches, hay aviones, ¿por qué no los integramos?
empezaron a ver cosas antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto es un modelo de 1946 y, bueno, pues volar volaba y rodar rodaba, tenía ruedas. Llevan ya mucho tiempo dando la tabarra con esto. ¿Por qué no tenemos coches voladores? ¿Así? Esto vamos, tendría que estar más que superado, ¿no? Pues no tenemos coches voladores. ¿Por qué? Este es el mismo de antes, ¿eh? Así fue como quedó, no volvieron a hacerlo. ¿Por qué no tenemos coches voladores? Bueno, pues en principio podríamos pensar que hay un problema de infraestructuras, podríamos pensar que hay un problema de normas, ¿no? Pensando por un momento, coches voladores. Tenemos que tener todos carnet de piloto para poder operar un coche volador. Tenemos que confiar en que todos los coches voladores puedan ser autónomos. Pues no hemos conseguido todavía la autonomía en 2 dimensiones, estamos pensando en la autonomía en 3 dimensiones, de muchos aparatos, millones de aparatos moviéndose a la vez. A lo mejor es un poquito complicado. Estamos pensando también, con respecto al modelo que se presentaba antes, el bien social de un coche volador. Un coche volador, en cualquier caso y funcione como funcione, respetando las leyes de la física, va a consumir muchísimo más un coche de rueda, porque el gran invento que fue la rueda permite que las cosas vayan rodadas. ¿Y eso qué hace? Que sea mucho mejor que arrastrarlas por el suelo. O sea, más que hacer el coeficiente de rozamiento, prefieres que las ruedas vayan dando vueltas. Y entonces gastas menos energía. Sin embargo, levantar 1 tonelada, levantar 2 toneladas por el aire y mantenerlas en el aire es muchísimo más caro desde el punto de vista energético. Y eso es algo que hoy por hoy, pues, estamos a punto de no poder permitirnos. Pero, en el fondo, estos son un poquito, bueno, problemas que vemos. El coche volador es que es un coche y es un avión, pero no rueda bien y no vuela bien. No hace bien ninguna de las dos cosas. Tiene que tener alas, las alas hay que pegarlas, en fin, es un rollo. Al final nadie ha dado con la tecla y teniendo en cuenta el modelo que nos hemos planteado antes, pues vemos que lo más probable es que nunca, jamás, tengamos coches voladores, así que lo siento, no mentira. Vamos a ver otro cacharro. Este es uno de mis favoritos. Este es el Hyperloop de Elon Musk, ¿vale? Y ahora me diréis, bueno, Elon Musk no vivía en el siglo XIX, ¿no? No, excesivamente. Es que la idea de trenes neumáticos o de trenes por tubos al vacío es una idea bastante antigua realmente. Esto es un dibujo de un prototipo que se instaló en Nueva York a finales del siglo XIX y que no duró mucho. No duró mucho, ¿por qué? Bueno, pues porque mantener la presión en los túneles, los sellados, que se ve aquí el anillo de sellado del coche, del vagón, perdón, si digo coche, eso no es mucho que es ferroviario. Bueno, pues era muy complicado. Mantener eso es muy complicado y al final pues se dieron cuenta de que el funcionamiento no era tan bueno, no se ahorraba tanta energía. Bueno, y dijeron, pues es el siglo XIX, igual ahora lo haríamos mejor, no lo sé. Bueno, yo no lo sé, pero en los periódicos sí que lo saben. Los periódicos lo saben, lo tienen que saber a la perfección, porque nos están bombardeando todas las santas semanas. O sea, no lo sabemos ya. Pues nada, no pasa nada. Aquí tenemos otra noticia. El Ateneo premio no sé qué, el Hyperloop está cerca. ¿Qué es? No sé quién firma un contrato de una barbaridad de millones. Un viaje a más de 1000 km/h. Este es de hace una semana. La revista está de Retine del País. Contando cómo Artificial, que es una fusión de Carbures con Ipsa, 2 empresas españolas, han fabricado, según ellos, una cápsula de Hyperloop. Cosa que no es cierta. Lo que han fabricado es un fuselaje de material compuesto, han fabricado algo que tiene sensores, pero no tiene nada dentro. Esto está hueco. Es como si cojo un casco de barco, le doy la vuelta y digo, va, pues ya tengo un fuselaje. Pero no tengo un barco, solo tengo lo de fuera, el casco. Pues esto es un fuselaje, no hemos fabricado un Hyperloop, que no es lo que dice la revista. Sin embargo, yo creo que el Hyperloop es imposible. O sea, hay mucha gente que me va a decir que no, de hecho me lo dicen con cierta frecuencia, es que Elon Musk, no sé qué, de verdad, que no nos va a mentir, Elon Musk nos ama, sí, es un poco el profeta, ¿no? Pero, en fin, me voy a meter un poquito con él, perdóname, o sea, no tengo nada en contra de él, personalmente, pero es que de verdad, tiene la cabeza llena de aire caliente, o sea, él es un globo, es increíble, o sea, esto, de verdad, o sea, en serio, o sea, esto es un dibujo, o sea, ninguno de los esquemas de ingeniería que ya hay a estas alturas pintan el Hyperloop como algo así, pero bueno, en fin. Esto
¿Puede ser o no puede ser? Os estoy dando una pista con el dibujo, ¿vale? A ver, la pregunta fundamental que hay que hacerse en el Hyperloop, en realidad es un maglev, ¿vale? ¿Sabéis? Un maglev es un tren de levitación magnética, ¿vale? Porque son una serie de coches enlazados, vagones, que están sobre un monorraíl o sobre dos raíles, eso no importa, pero volando por medio de un sistema de imanes. No nos tenemos por qué meter más en detalles técnicos. Gracias a eso, no hay prácticamente alojamiento, avanza a una velocidad absurda. Corre mucho, vale. ¿Cuántos maglevs de alta velocidad habéis visto funcionar últimamente? ¿Habéis visto alguno? No. Hay uno, se habla mucho de él en China, en el aeropuerto de Shanghái, que va del aeropuerto de Shanghái al centro. Yo no estaba en China, así que no sé deciros cómo va, pero no es precisamente un maglev de alta velocidad, ¿vale? Es un maglev, bueno, hay más de uno, ese es el que más corre, pero creo que no alcanza los 100 km/h. Ha costado construirlo lo suyo, para ser chino ha salido barato, pero bueno. Hay un proyecto, de maglev de alta velocidad en Japón. Lleva funcionando, o sea, lleva haciéndose, la pista de pruebas ya está funcionando, la enseñan a turistas, bueno, a turistas. Creo que es el japonés nacional para que te la enseñen, por un tema de frenaje quizá. Pero sí que la enseñan en un principio a público general. Y la idea es hacer un Tokio-Osaka y creo que las obras están previstas para terminar en 2047. Pasado mañana. El coste no lo saben ni ellos, pero anda por los billones españoles de euros. No estamos hablando de centenares, no, es un coste absurdo. ¿No vais a ver un maglev en operación en la vida? Pues no lo sé, probablemente no. Por varios motivos. Por ejemplo, la infraestructura del maglev no es interoperable con nada, hay que construirla ad hoc. Hay que hacer infraestructuras nuevas para esos trenes. Y es lo mismo que le pasa al Hyperloop. El Hyperloop necesita una infraestructura nueva, necesita un tubo específico. Y dices, es un tubo, ya, pero lleva cosas dentro, no solo es un tubo. Hay una cosita que le pasa al Hyperloop que nadie dice nunca, que es que la capacidad de transporte es pequeña. Es que las cápsulas son pequeñas. Tienen 30 plazas, 40 plazas en los modelos que se están proyectando. Si uno hace los números con la capacidad de transporte, con la velocidad, con todo, uno lo mete en las ecuaciones que tenemos, la gente que sabemos de estas cosas, bueno, los que se las sepan de memoria, yo hace tiempo que esas cosas se me olvidaron, pero os prometo que existen, las podemos hacer, y sale que la capacidad de transporte de una línea de Hyperloop razonable es muy similar a la capacidad de transporte de un tren ligero, o sea, de un tranvía. A distancia quizá, pero muy poca gente. Luego, a los costes previstos, que no tienen nada que ver con lo que se ha dicho que va a ser, hay estimaciones de coste más realistas hoy por hoy, pues divides una cosa por la otra, la capacidad por el coste, y realmente quien pueda pagarse viajar en eso, le compensa casi siendo en un avión privado. O sea, vete en un jet pequeño, porque total, vas a llegar igual. Y ya que tienes pasta para gastártelo, pues nada, hazlo así. Luego tenemos el problemilla de que, bueno, pues hay que meterse un poco tumbado, que tienes que estar atadito, porque aunque digan que no, pues hombre, a mí me vas a acelerar a medio G, un G, no sé cómo van a andar las cosas de aceleración lateral, pero la velocidad va a ser grande y voy a tener que estar ahí un poco sujeto. Si voy en silla de ruedas, si tengo algún problema de algún tipo, no sé, quien no se pueda montar en una montaña rusa, a lo mejor no se puede montar en un Hyperloop. Igual no es para tanto la cosa, pero un poco así. Entonces, cuando alguien propone, por ejemplo, meterse en una cápsula sin baños para hacer un viaje de aquí a Pekín, que en Hyperloop igual son 5 horas, pero son 5 horas, ¿eh? ¿En serio? O sea, ¿esto lo habéis pensado? Yo no sé, yo sí lo he pensado. A mí me da que pensar que esto pues no va a poder ser. Igual que cuando te ponen esos túneles, esos tubos transparentes, que no. O igual cuando dices, bueno, pero es que imagínate que se queda parado entre medias, ¿y cómo sales? Porque el tubo está vacío, no puedes salir. En fin. Hay muchos motivos técnicos por los que el Hyperloop probablemente no funciona nunca. ¿Está mal que se investigue sobre ello? No, porque no está mal en el fondo, porque se encontrarán nuevos materiales. Ahora, por ejemplo, pues esto que está haciendo esta empresa española que os comentaba antes, pues es interesante, ¿por qué no? Porque están desarrollando materiales compuestos sensorizados, inteligentes, si los queremos llamar así, y eso no está mal, eso lo vamos a poder usar en otros campos.
¿El Hyperloop como tal? No, pero bueno, yo siempre digo lo mismo. Yo es que también me dedico a la innovación. Cualquier innovación es buena. Y, por definición, es una actividad que no se sabe cómo va a terminar. Aunque en este caso, pues, tampoco hace falta ser tan listo. Lo más probable es que no termine bien. Bueno, vamos a descansar un poquito de Elon Musk, pero luego volvemos a él, ¿vale? ¿Os acordáis de esto? Esto salió en las noticias hace poco. Bueno, hace poco, hace 2 años, pues sí. El maravilloso autobús elevado, el Straubing Bus, que lo habían hecho en China, una cosa maravillosa, que parece pues una especie de monstruo mitológico devorando un Mercedes. O sea, es increíble, o sea, esto va a resolver los problemas del tráfico en la ciudad. Y así se presentó, como un sistema revolucionario que podía resolver los problemas del tráfico urbano, pero no puede. Y este señor nos está dando una pista. Además, a ver, no puede. ¿Os hacéis una idea de por qué no puede? Exacto. Hay un concepto en transporte que se emplea mucho en transporte por carretera y en transporte ferroviario, que es el concepto de gálibo, ¿vale? El concepto de gálibo es por dónde cabe mi vehículo. ¿Cabe o no cabe? Bueno, el señor de este camión, pues, igual dijo, no hay huevos. Vamos a ver. No, bueno, en fin, el caso me quedo un poco aparte. Esto es un típico puente londinense que tiene el gálibo un poquito rebajado y tal. ¿Sabéis por dónde anda en España, bueno, en España, en Europa, el gálibo máximo autorizado? 4,5 metros. El máximo normal es de 4 metros, 4,20 metros para determinados autobuses, 4,5 metros de transportes especiales. A partir de 4 metros señalizan siempre, ¿no? Si hay limitación de gálibo, ¿no? Limitación de altura en este caso, porque el gálibo es por todos lados, es por arriba, pero por los lados también. Fijaos. ¿Qué pasa con esto? Tiene una furgoneta. Una furgoneta. Y ya no lo hemos cargado. O sea, es así de absurdo. O sea, no funciona. No funciona porque no respeta los gálibos. Además, hay una serie de problemas operativos, como por ejemplo cómo dar la vuelta. A eso, pues, en una avenida o le pones cabinas en ambos lados y vas yendo y viniendo, o cómo dar la vuelta con eso, ¿no? Eso no puede maniobrar en una zona fácil. Los conductores dejan de ver señales. Tú vas pasando por ahí, te viene el cacharro, o entras tú dentro de él, y es como entrar en un túnel y ya dejas de ver. Ya no ves nada, dejas de ver las señales de la carretera. Y bueno, ¿cómo reacciona un conductor ante un túnel móvil? ¿Qué haces? O sea, ¿cómo garantizas la seguridad en un caso así? Está, no sé, es raro. Pero vamos, fundamentalmente el problema de esto es el gálibo, es que te encuentras con una furgoneta un poco alta y te la llevas. Ya está. No lo puedes poner en cualquier sitio. Total. ¿Qué pasó con este autobús? Pues nada, lo abandonaron en un garaje, en una nave, y detuvieron al señor por estafa. En el caso chino, pues, no sé, igual está ejecutado ya y se han cobrado las balas a sus familiares. Podría ser. Ahora, con vuestro permiso, voy a volver a mi amigo Elon, porque aquí tenemos otra de sus maravillas. Esto es el hasta hace poco conocido como BFR, Big Falcon Rocket. Como estamos en horario infantil, lo voy a llamar así, porque la F es otra cosa. Pero ahora ya no lo llama así, ahora lo llama Starship, nave estelar. Digo yo, no, podría ser un nombre un poquito más específico, como Starship, que realmente, igual según la ley de patentes y marcas, pues tampoco lo puedes registrar, ¿eh? Es una palabra. Starship, no, tú verás. Igual como es Elon se lo dejan, pero yo no lo dejaría. El caso es que no hay nada en contra de que este cohete gigante funcione. Este cohete podría funcionar perfectamente. Y podría cumplir su misión, ir a la Luna, ir a Marte, ir a Saturno, ir a donde él quiera. El problema es pagarlo. Este cohete es caro. Entonces, bueno, pues pensando en cómo pago yo esto, porque ni siquiera mis bolsillos se pueden permitir semejante afrenta, pues se le ocurrió a nuestro amigo Musk una idea genial, como las suyas. Voy a poner a este cohete a hacer vuelos suborbitales con gente, con pasajeros. Así. Anywhere on Earth in under an hour. En cualquier lugar de la Tierra en menos de una hora, imaginaos, Esto es la bomba. O sea, ya ni aviones, ni nada. Tenemos cohetes
vuelo suborbital, así, pegando un salto, nos ponen de Santiago a Tokio en 1 hora. Increíble. Ahora yo digo, ¿esto puede pasar? Sí, físicamente el cohete se puede construir. No hay nada en la física que prohíba ese cohete. Este señor, ahí en plan héroe de tiempos pasados, es como si fuera un dios griego o algo así. Y no sé, igual hasta consigue construir ese cohete. Podría ser. ¿Por qué lo más probable es que esto no pase nunca? Que no sea un sistema de transporte. Pues veréis. Hay un motivo muy pedestre. Es que los trayectos que va a resolver están ya resueltos. No va a hacer nada nuevo, simplemente lo va a hacer más rápido. Y está por ver que nos interese hacerlo al sobrecoste que va a tener, no solamente en dinero, sino en energía y en emisiones de CO2, comparado con lo que haría un avión. Y bueno, sí, a lo mejor de aquí a Australia, pues es un día viajando y de esta manera sería 1 hora. Pero oye, es que tengo que pagar el sueldo de una vida, ¿no? Para llegar a Australia, vamos a dejarlo estar, ¿no? O sea, casi prefiero estar un día aquí haciendo grandes escalas y déjame de cohetes. Podría ser. Ese es uno de los motivos. Pero hay otro, que es que igual que la física no te prohíbe que este cohete exista, pues no está prohibido, lo único que hay que hacer es pagarlo, pues también te impone una serie de parámetros operativos. Y es que para poder hacer vuelos suborbitales, estos o cualesquiera otros, no importa, el patrón de aceleración y deceleración que tiene que seguir el cohete ya se conoce. Es exactamente lo que hacen los cohetes tripulados hoy en día. Y eso significa que en el mejor de los casos vamos a tener despegues a 3G y aterrizajes a 4 aproximadamente. Para que os hagáis una idea, medimos las aceleraciones en G porque G es la aceleración estándar de la gravedad. Es un poquito menos de 10 metros por segundo al cuadrado y es lo que nos hace sentir nuestro peso. Si de repente nos sometieran a 2 Gs en una dirección así, paralela al eje de nuestro cuerpo, sería como si pesáramos el doble. 3G, 3 veces más, 4G, 4 veces más. Nuestros cuerpos aguantan eso, por lo general. ¿Cualquiera aguanta eso? Volvemos un poco a lo de antes. No, cualquiera no lo aguanta, porque no todo el mundo puede ser astronauta. Es verdad que si habéis visto Elegidos para la Gloria, decidme que no lo habéis visto. Sí, no. Bueno, es un película, ¿eh? Elegidos para la Gloria, es la primera película de astronautas. El libro es de Tom Wolfe, también es muy recomendable. La película, hombre, a ver, hay que echarme mierda, ¿no? Es una película larga, pero está bien, no sé, está entretenida. Y cuenta ahí, pues, seguramente que habéis visto, igual habéis visto Los Simpsons, ¿no? Los Simpsons lo han parodiado muchas veces, ¿no? En este episodio en el que Homer se va al espacio en el transbordador, se le va haciendo pruebas de astronauta que están sacadas directamente de esa película. Hace, pues, pruebas de respiración ahí soplando una bola, que sé, y se acaba bebiendo el líquido, hace cosas muy tontas. Hoy en día ser astronauta no es lo que era ser astronauta en los tiempos del Mercury, no hace falta ser un superhombre para ser un astronauta, o una supermujer. Lo que hace falta es, bueno, pues tener un estado físico normal, pero no todos tenemos por qué tener un estado físico normal. ¿Qué es normal? Hay mucha gente que no podrá volar en estas naves, aparte de que hay mucha gente que no querrá volar en estas naves, porque esas aceleraciones son insoportables, pero solo eso. ¿Vamos a pagar tanto para soportar esto? Bueno, yo creo que eso no va a pasar. Y más que tendrá que encontrar alguna otra forma de financiar su cohete para llevarnos con él a Marte, a la Luna, donde él quiera. Y ojalá lo consiga, ¿eh? Yo todavía no he perdido la esperanza de ir a Marte algún día. Aunque ya con las canas que tengo, lo veo complicado. Pero bueno, por no dejar a nuestro amigo, vamos a seguir con esta pequeña historia que, bueno, igual es un poquito menos conocida, pero que también me gustaría traer aquí a colación. Aquí con patines realmente quiero decir plataformas, ¿vale? Plataformas eléctricas en túneles urbanos, así una red de túneles urbanos espectacular. Como Elon Musk es un señor con mucho sentido del humor, creó una empresa que se llamaba The Boring Company, la empresa aburrida. La palabra aburrida significa aburrido y significa también que taladra, que tunela, hace agujeros. ¿Vale? La empresa aburrida, la empresa que hace agujeros, ha vendido gorras, ha vendido lanzallamas,
En serio, de los lanzallamas a bandido lanzallamas. Yo no sé quién le deja hacer estas cosas, ¿verdad? Pero lo ha hecho. Se compró una tuneladora y dijo que con esa tuneladora pues iba a hacer túneles mejor que nadie. Es una tuneladora normal, tampoco penséis que es una tuneladora especial. Es una tuneladora con un escudo de 4 metros de diámetro y anda pues igual de bien o igual de mal que todas las tuneladoras que hay en el mundo, a la misma velocidad. O sea, no hace túneles más eficientemente que nadie, pero bueno. ¿Qué propuso? Propuso un sistema de ascensores por los cuales bajar coches, aquí naturalmente pues tenemos un Tesla modelo S, que menos, y luego pues lanzarlos por túneles conducidos de forma automática con un sistema bueno, que funcionaría como funcionase, pero que iba a ir a 250 km por hora por dentro del túnel y tal, bueno, muy espectacular. Aquí, además siempre pasa, ¿veis? Y esto es una foto real, estas son fotos reales del túnel de prueba que ha hecho en Los Ángeles, en un suburbio que se llama Hawthorne. Este es el túnel así pintadito, y esto es un coche que ha modificado, que le ha integrado el patín debajo. Supuestamente es capaz de rodar por carretera también, no lo hemos visto todavía, pero bueno, no tenemos por qué no creerle. Y lo puede meter por el túnel y dice que alcanza unas velocidades, pues bueno, muy altas, ¿no? Lo iba a inaugurar, hoy a cuánto estamos, hoy estamos a 15. O sea, 14, 15, 14, estamos a 14. Lo iba a inaugurar el día 18. Ha retrasado unas cuantas veces, pero bueno, lo iba a inaugurar ya en plan de pruebas. ¿Y por qué esto no va a funcionar? Es súper chulo, ¿no? O sea, esto es ciencia ficción. ¿Sabéis lo que pasa? Que es ciencia ficción pero de los años 50. No es ciencia ficción de ahora. Es ciencia ficción de una época en la que todo el mundo iba en coche a todos lados. Es ciencia ficción americana de los años 50. Ya sabéis que el americano de los años 50 nacía con el coche ya pegado al culo. Y iban en coche a todas partes, ¿no? Pues Musk es un poco así, ¿no? Ha pensado que no tienen por qué bajarse nadie de su Tesla y que vamos a poder ir en túneles a todos lados. Ahora bien, infraestructura, ¿veis? Volvemos al modelo original. ¿Qué es el sistema de transportes? El volumen que vamos a poder tunelar no es infinito. No podemos hacer infinitos túneles bajo una ciudad y plantear que por ahí van a pasar tantos coches como queramos. No podemos plantear que ese sistema tenga tantas entradas como queramos, porque esas entradas tendrán que estar abiertas a algún sitio, tendrán que dar a algún lugar. Tendrá que haber ascensores, lugares donde colocar los coches y que bajen. Eso tendrá que ocupar un espacio. Y más importante todavía, y es una cosa que se nos olvida, y es que esos coches tendrán que enrutarse de alguna manera. Porque más, las ideas que tiene muchas veces vienen de otro campo, que a lo mejor puede ser un modo muy genial, ¿no?, de encontrar ideas novedosas. Y en este caso, pues, piensa un poco en los paquetes de las telecomunicaciones, ¿no?, en el protocolo TCP/IP. Son muchos cables y unos paquetitos, los cables son los túneles, los paquetitos son los coches, y yo los enruto con un algoritmo y van por aquí y por allá. Pero si los paquetes, que en el caso de TCP/IP son datos que no ocupan lugar, ocupan memoria nada más, que no lugar físico, empiezan a ser coches de verdad, hay que meterlos en algún lugar. Tiene que haber áreas de clasificación para saber por dónde vas a meter esos coches. Y esas áreas de clasificación, cuando te pones a hacer las matemáticas, empiezan a ocupar más y más espacio cuanto más capacidad quieres que tengan los túneles. Al final tienes que ahuecar tal volumen de ciudad que, bueno, ya que has ahuecado tanto, queda trabajo a vivir. Ya lo has hecho, ¿no? Ya tienes la guarida subterránea del mago de James Bond, ya la tienes entera, quédate ahí. Luego está la cuestión de que esto, no sé si veis bien el dibujo, enseña a la gente así sentada y tal, bueno, pero no dejan de ser coches en los que la gente va sentada de lado, pero alcanza velocidades de 200, 250 km por hora. Hombre, átalos. No lo pongas así, no me mientas, por lo menos átalos, ¿no? Pues, imagínate, dices, no, es que va a ser segurísimo, ya, pero no porque tú lo digas, va a ser segurísimo. Átalos por si acaso. Pero bueno. Y luego lo fundamental es que, es como decía antes, si no queréis agujerear tanto, agujereáis menos, la capacidad está muy limitada. Entonces al final, pues has descubierto que si en vez de poner coches individuales los pones todos juntos, así uno detrás de otro, y si en vez de seguir rutas arbitrarias siguen rutas fijas, y si en vez de ir la gente sentada de pie, pues acabo de inventar el metro. He inventado el metro.
luego esto no va a pasar. Porque gastarse la cantidad de dinero que requiere para desarrollar un sistema de transporte, no un túnel de pruebas, eso puede existir, pero un sistema de transporte de verdad así, bueno. Y hasta aquí hacer de Grinch, ¿vale? A mí me divierte muchísimo hacer de Grinch, me vais a perdonar. Yo es que me paso bien, o sea, es... en el fondo, meter el dedo en el ojo, decir, no, esto no puede ser, tal. Sobre todo cuando no puede ser, ¿no? Cuando algo sí puede ser, pues me encanta discutirlo y decir, pues mira, pues aquí hay una buena idea y tal, porque tampoco... A ver, que sí, que me dedico a la innovación. Una gran parte de mi tarea es saber qué no se puede hacer. Pero hay cosas que se pueden hacer, se puede innovar, se pueden hacer cosas nuevas, se puede mejorar el transporte. Y claro, la pregunta... la podemos hacer legítimamente. Vale, Iván, ya nos has dicho que todas estas cosas que salen en los telediarios no van a ser. ¿Qué sí va a ser? Bueno, esto es un cohete tripulado, es un Soyuz, ¿vale? Pero ahí no vamos a montar nosotros. Bueno, sea lo que sea, no va a ser perfecto, ¿vale? Lo que sea, va a ser un sistema humano. Nadie, nunca, nos podrá vender un sistema de transporte con 0 fallos. Porque nada que hagamos los seres humanos tiene 0 fallos. ¿Vale? Eso que vaya por delante. El sistema de transporte del futuro, yo creo, esto es mi hipótesis, que para que algo pueda tener éxito, tiene que ser compatible con cosas que estén ya hechas. Eso es algo que en el siglo XIX, pues, se podían permitir no hacer, porque había muchas cosas que no estaban hechas, ¿no? Estábamos hablando de mediados del XIX, pues antes de, no sé, de cuando la Revolución de 48, esos momentos así heroicos y gloriosos de la Revolución Industrial, las nuevas máquinas de vapor y tal, pues no había vías, había pocos caminos, tal, había mucho por hacer, mucho terreno abierto, ¿no? Pues hoy en día ya no hay tanto terreno abierto, hoy en día hay sistemas de transporte implantados en la Tierra, que tenemos dos. Tenemos el sistema libre, por así decirlo, que son los vehículos de transporte rodado, tráfico rodado, y el sistema guiado, que son los ferrocarriles. Luego tenemos el sistema marítimo, luego tenemos el sistema aéreo. Ya tenemos cubierto tierra, mar y aire, ¿no? Las famosas 3 salidas de los doctorados en España. Nos falta un poco por cubrir el espacio, eso es verdad. En el espacio, pues a lo mejor todavía podemos desarrollar cosas, pero a lo que voy es a que si tenemos una infraestructura hoy en día y vamos a desarrollar un sistema nuevo de transporte, esto es una inversión realizada. Plantear inversiones nuevas en infraestructura con lo que ha costado esto, que si echáis cuenta es algo astronómico, pues es poco realista. Un sistema de transporte del futuro tiene que estar basado en tendencias tecnológicas actuales. ¿Tiene que estar basado? No. Fijaos en lo del cisne, lo que os decía antes. ¿Puede salir algo totalmente nuevo, algo totalmente rompedor? Quizás sí, y quizá esté pecando de falta de imaginación y lo reconozco delante de todos vosotros. Peco de falta de imaginación. Pero esto no va a pasar. Y también lo digo que soy trekkie. A mí me encanta Star Trek. No sé por qué, todos tenemos fallos de carácter. Pero bueno, por más que me gustaría que hubiera naves hiperlumínicas, que pudieran llevarnos a sistemas estelares lejanos, a velocidades, no sé, como decían en la loca historia de las galaxias, a velocidad suya. Eso sería genial, ¿no? O por más que nos gustaría que hubiera teletransporte, pues las leyes de la física resulta que nos lo ponen realmente difícil. En el primer caso, imposible. Y en el segundo caso, el teletransporte, pues realmente difícil, donde realmente difícil es un número muy grande. O sea que, no, teletransporte no va a haber. Tenemos que pensar en tecnologías que, bueno, que estén ahí, que sean posibles, ¿no? Y hay un tercer condicionante para el transporte del futuro que no podemos olvidar. Y es que esto es una realidad. Lamentablemente es una realidad. El transporte del futuro va a estar limitado por el cambio climático. El cambio climático va a imponer una serie de barreras, va a imponer una serie de condicionantes que van a hacer que el transporte se desarrolle de determinada manera y no de otra. ¿Vale? Por ejemplo, antes lo estábamos diciendo, el coche volador es poco práctico por muchos motivos, pero uno fundamental es que consumiría una barbaridad de combustible. Y consumir una barbaridad de combustible es liberar una barbaridad de CO2 a la atmósfera. Y liberar una barbaridad de CO2 a la atmósfera es algo que, bueno, pues no es muy recomendable hacer, como ya sabemos.
pero no solamente esto, habrá más límites en el futuro. Entonces, con estos condicionantes, con estas tres patas en mente, ¿qué podemos pensar que sea el transporte del futuro? No creo que os sorprenda mucho si empiezo por aquí. Esta monadita es el coche, bueno, esta monadita es el coche autónomo de Google y este es el R2 2 que va dentro. Es el que lo controla. No, ahora en serio. Esto es un LIDAR, ¿vale? Un LIDAR es como un radar, pero de láser. Va soltando rayos láser, mira las reflexiones, toma tiempo, dice, uy, te he soltado a tal hora y me has venido de vuelta a tal otra, y mide distancias, ¿no? Y en función de cómo le venga el láser de tal manera, pues toma, mide las cosas. Y dice, pues tan lejos y no tan material. Bueno, eso es un LIDAR. Es más complicado de lo que parece. Yo en mi trabajo tengo experiencia con LIDARes, no es tan sencillo como se cuenta. Dice, no, es un LIDAR y ya lo arreglas y tal. Bueno, no es tan fácil. Pero bueno, es una buena forma de hacer que el coche vea, que reconozca su entorno, ¿no? Que es fundamental a la hora de que se conduzca solo. Normalmente cuando nos hablan de la conducción autónoma, nos dicen, no, en 5 años, esto corre un poco el riesgo de que acabe siendo como lo de la fusión nuclear o como lo de llegar a Marte, ¿no? Que siempre faltan 50 años para llegar. Para llegar a Marte son 30, pero siempre son 30, mires cuando mires. Para llegar a la fusión nuclear siempre son 50, pero son 50, llevan siendo 50 de los años 60, ¿no? Es tras, y eso no cambia. Aquí, hombre, el riesgo está ahí, de que nos pase lo mismo, de que la conducción autónoma siempre esté 5 años en el futuro. Yo, en mi opinión, esto siempre lo he querido decir, pero en mi opinión de experto, en mi opinión, la conducción autónoma va a llegar. Y para eso, pues tengo dos motivos fundamentales. Hay dos motivos que me hacen pensar que la conducción autónoma vaya a llegar. No en 5 años, ya lo digo, va a tardar más. El motivo número uno es que no me gusta conducir. A mí, yo no sé a vosotros, a mí no me gusta conducir. Yo veo el anuncio de BMW, que no me ha pagado un duro por esto, y no me entra nada de control. ¿Te gusta conducir? No. Olvídame. Yo quiero que me lleves de A a B. Olvídame, no quiero saber más. Y además, si el coche no es mío, mejor. Ya lo reparas tú cuando toque, le cambias la rueda. Yo no quiero saber nada. Pónmelo en mi casa. Yo bajo, meto las maletas, me siento. Llévame al trabajo, llévame de vacaciones, llévame a donde quieras. Pero olvídame, no quiero rollo. Yo quiero que llegue un momento en la historia en la que, no sé, pues mis nietos se acerquen a mí y me digan, bueno, tú conducías. Y me lo digan, pues como si hubiera llevado una espada por la calle. Porque en el fondo, conducir y llevar una espada por la calle son más parecidos de lo que parece. Son actividades similares. Entrañan unos riesgos de los que no somos demasiado conscientes. Voy a intentar recordar la cifra, pero así, el número gordo es que por cada 1.000 millones de pasajeros kilómetros, es una unidad muy divertida que usamos los expertos en transporte, pasajero kilómetro, para normalizar. Así podemos comparar un coche que lleve 3 personas con uno que lleve uno, ¿no? Multiplicamos una cosa por la otra y ya está. Pues por cada 1.000 millones de pasajeros kilómetros hay pi muertos. Pi. 314. Por eso lo recuerdo. Es un mnemónico bueno. Por cada 1.000 millones de pasajeros kilómetros dices, ¿cuántos millones de pasajeros kilómetros? Sí, vaya. Pero cuando haces las cuentas, dices, ¿cuántos kilómetros hago yo a lo largo de la vida? A ver, ostras. Pues igual la posibilidad de cascarla no es tan baja. A ver, yo no sé, tampoco es tan alta, ¿eh? O sea, no nos flipemos. Yo soy de los que digo que el riesgo hay que saber medirlo. Hay que saber, sobre todo, medir. Hay que decir, bueno, esto, bien, aquí hay un riesgo, pero es un riesgo medido. Lo puedo medir. Pero así no me la juego, ¿eh? A mí me dicen, yo qué sé, venga, Iván, opérate de los ojos. Que estás muy feo con gafas. Pero tienes una posibilidad entre 1000 de quedarte ciego. Pues igual no me opero. Porque valoro mucho mi vista y, sinceramente, oye, pues si no te gusta con gafas, no me mires. ¿Qué queréis que os diga? Con todo esto que os quiero decir, bueno, pues sí, efectivamente yo creo que los coches autónomos van a llegar, y van a llegar porque yo no quiero conducir, y vosotros, pues igual queréis o no, pero a fin de cuentas las compañías de seguros no quieren que conduzcáis. Esas son las que van a tomar las decisiones y por eso va a llegar. Yo no quiero y las compañías de seguros tampoco quieren, ese es el segundo motivo. Luego esto va a pasar.
Transporte del futuro. Electrificar, ¿vale? Es fundamental. Cualquier transporte de aquí a nada va a ser un transporte electrificado. Aquí tenemos un autobús con un pantógrafo tomando energía de un poste. Se carga un poquito mientras está parado y luego baja el pantógrafo y se va. Y se va en eléctrico, sin hacer ruidito ni nada, hasta que llega a la siguiente parada y se encuentra con otro poste igual y sube y tal. De estos hay uno en San Sebastián. No lo he visto todavía funcionando, pero tienen el prototipo por ahí. Esto no es para hoy, pero sí es para mañana, prácticamente. Pero no solo esto, no sé si os habéis dado cuenta. Los coches están empezando a ser eléctricos. No sé, hace 5 años no se veía ninguno. Y ahora mismo pues no es tan difícil encontrarse un coche eléctrico por la calle. Estamos electrificando el transporte. ¿Y esto por qué? Esto es, en parte, por el cambio climático. En parte el combustible es caro, el combustible va a ser más caro en el futuro y los requisitos de emisiones van a ser cada vez más estrictos. ¿Qué hace esto? Bueno, pues al final tendremos que convertir todo lo posible en eléctrico para moverlo. Esto tiene sus propias condicionantes, tenemos dudas acerca de la disponibilidad de materiales para tanta batería, bueno. Pero la tendencia está ahí y es una tendencia que se va a seguir desarrollando. Pero hay transporte que no vamos a poder electrificar de partida. Pensad en los aviones. Los aviones vuelan porque tienen un combustible dentro, entre otros motivos, que tiene una densidad energética muy elevada. La densidad energética de la que se dispone en una batería es, si mi memoria no me falla otra vez, del orden de 4 veces inferior, 5 veces inferior a la que tiene el combustible al queroseno, ¿vale? Ahí el dato me puede estar bailando, pero bueno, para que os hagáis una idea, una batería es mucho menos densa energéticamente por unidad de peso que el queroseno. Entonces, el avión le cuesta menos, por así decirlo, volar, porque pesa menos, tiene más energía disponible. Hacer un avión con baterías no es una cosa que esté a nuestro alcance. Tiene que ser, hay algunos, hay aviones eléctricos, pero son muy especializados, no tienen capacidad de carga, están muy limitados. ¿Qué significa esto? Que volaremos menos. Significa, literalmente, que el transporte del futuro vamos a volar menos. Vamos a tener aviones, efectivamente, pero van a ser cada vez más caros. El low cost del futuro, el Ryanair del futuro, igual no nos lo podemos pagar. Es una predicción que os dejo. Bueno, hasta aquí tampoco os he contado nada que no os imaginarais, nada que no hubierais visto en otros sitios. A lo mejor esto os sorprende un poco más, aunque bien mirado es muy obvio. Esto es un barco eólico. ¿Por qué no? Claro. Si antes los barcos iban a vela y no consumían y tal, también la verdad que tardabas un mes en llegar a América, ¿no? Pero bueno, si vas a llevar carga, tardar un mes te da un poco igual, ¿no? No pasa nada. Es como tener un almacén distribuido, un almacén que se va moviendo. De hecho, en la logística moderna, las líneas de transporte marítimo son almacenes. Se modelan como almacenes móviles. Pues esto sería, para el futuro, un sistema en el que los barcos consumieran menos energía. En principio esto por cierto, este barco existe de verdad. Esto se llama rotores Flettner, ¿vale? Funciona por efecto Magnus, que es lo que suelen contar falsamente que hace que los aviones se muevan. No por eso, pero bueno, suelen contar por eso. Y el secreto es que nada, va dando vueltecitas así, va girando el cilindro. Y entonces, si viene viento de esta manera, con el giro del cilindro, pues se genera una fuerza impulsiva así. Bueno, y funciona bien, es una manera de andar asistido por el viento. El barco tiene que tener motores convencionales, con combustible convencional, pero así ahorras. Bien, se han diseñado cargueros a vela. Incluso se han diseñado algunos barcos que tienen un casco con una forma especial que aprovecha hasta cierto punto el viento. Si todo esto se integra con un sistema meteorológico y con un sistema de previsión moderno en el cual la ruta más corta no sea la ruta a elegir, sino que sea la ruta más favorable desde el punto de vista energético, podremos tener en el futuro, y yo estoy seguro de que veremos en el futuro, cargueros asistidos por el viento. Y será casi la única forma, ya os digo, de mantener las líneas de suministro tan largas que tenemos hoy en día frente al reto del cambio climático. Hay una tendencia de transporte poco conocida, pero que se está introduciendo poco a poco en nuestras vidas.
y que tiene un acrónimo porque a la gente que se dedica a la informática le encanta poner acrónimos a las cosas. Cuando se les acabaron los acrónimos de 3 letras, que ya sabéis que eran los TLA, Three Letter Acronym, acrónimo de 3 letras en inglés, pues empezaron a hacer acrónimos de 4 letras. Y bueno, pues esos ahora mismo están en boga, ¿no? Los acrónimos de 4 letras, en particular los que acaban en AAS, así, AAS, son bastante populares. ¿Qué significa aquí AAS? Es as a service, como un servicio. ¿Y qué es la M? La M es de movilidad, mobility. Esto se está metiendo de manera casi subrepticia en nuestra vida, poco a poco. Pero para que me entendáis, en vez de explicaros directamente lo que es, desde el punto de vista de la movilidad para una persona, para nosotros, como usuarios, os voy a explicar cómo es para un paquete. Vosotros cogéis, tenéis un paquete en casa y lo queréis enviar a otra persona que está en Boston. Y llamáis a una empresa de transporte, por ejemplo, Correos, y le preguntáis, ¿qué ofertas tenéis para mandar un paquete que mide tanto por tanto por tanto y pesa tanto a Boston? Y os dicen, pues por tantos euros lo pongo en Boston en 5 días. Y tú dices, de acuerdo. Pasa un señor en moto, te coge el paquete y se lo lleva. Y 5 días después aparece en Boston, en su destino. ¿Os habéis preocupado de saber qué ha hecho exactamente el paquete? No. ¿Os importa? No. No os importa. El paquete, a mí como si no han llevado alas, con polvillos mágicos y así flotando por el océano Atlántico, como si lo han mandado en Hyperloop, no lo sé, o sea, me da igual, sinceramente, lo que hayan hecho con el paquete. El caso es que ha llegado. Bueno, pues eso, pero aplicado a personas, es la movilidad como un servicio. Es, yo quiero llegar aquí. Yo, por ejemplo, salía hoy de mi casa. Vivo en un pueblo del Estorrallo de Madrid. Y quería venir a Santiago a estar en vuestra compañía, porque me encanta estar con vosotros. Pero bueno, y ¿me tenía por qué preocupar de cómo venir? No, pero podía haber dicho todo en una aplicación, ¿no? Podía haber dicho, a ver, quiero ir a Santiago, ¿cuánto me cobras? Si quiero estar en Santiago a tal hora. Pues tanto, vale. Y que sí, cóbrame de la tarjeta. Y entonces ya me va diciendo el móvil lo que tengo que hacer. Pues eso es movilidad como un servicio y eso es el transporte del futuro, aunque lo que haya entre medias pues sean elementos del presente, por así decirlo, pues taxis, autobuses, trenes, aviones, etcétera, etcétera, pero integrados de una nueva manera. En el futuro vamos a ver, además que esto, una tendencia más radical. Una tendencia además que el cambio climático casi que nos va a obligar a ello. ¿Qué es esto? Teletrabajo, telepresencia. Es un hecho que la mejor manera de reducir las emisiones de CO2 es no moverse. De hecho, os presento al invento más ecológico de todos los tiempos. Y este, que tenéis seguramente uno en el bolsillo todos, es el invento más ecológico de todos los tiempos. Gracias a este cacharrito podemos hacer montones de cosas que hace 20 años eran completamente impensables. Las podemos hacer desde cualquier lugar. Claro, si nuestros jefes en nuestras empresas, no mío, no, buena gente. Si nuestros jefes insisten en que vayamos a calentar la silla, pues a lo mejor no notamos que el teletrabajo pueda ser una buena opción, pero si a nuestros jefes, sus jefes, que son los políticos que nos ponemos, que nos dotamos votando entre todos, les ponen unas leyes que favorezcan el teletrabajo, o que penalicen el no teletrabajo mediante una fiscalidad apropiada, pues a lo mejor eso de calentar la silla pues empieza a ser cosa del pasado. Y empezamos a trabajar de otra manera. Eso también tiene sus riesgos, ¿eh? No os digo que no, porque estar conectados todo el tiempo, pues ya sabéis lo que es. Pero yo creo que el futuro del transporte también es un poco no transportarse, aunque eso sea, pues parezca un contrasentido, pero es que el cambio climático es lo que tiene. Esto es una cosa seria. Estamos hablando de que los acuerdos de París estaban diciendo, no, tenemos que intentar evitar subir de 1,5 grados para final de siglo y tal, vamos a subir 4. Vamos a subir 4, estamos fritos. A ver, si estamos fritos de todas formas, pero bueno, da igual. Vamos a suponer que no, vamos a suponer que podemos luchar contra esto, que vamos a ponernos las pilas. Y sobre todo, voy a intentar terminar esta charla
con una nota positiva, ¿vale? Que es un elemento del transporte del futuro que yo personalmente creo, pese a lo que me habéis visto antes de Grinch y de tal, que pese a su espectacularidad podría llegar a ocurrir. Y es esto, el ascensor espacial. Esto podría pasar, parece mentira, ¿eh? Y ahora, después de que os he dicho, Hyperloop es imposible, los túneles, no sé qué, es una pilfa, tal, no sé qué. Y ahora os digo que el ascensor espacial podría pasar, ¿qué me ha pasado? ¿Me da un golpe en la cabeza? No ha pasado nada de eso, entre otras cosas porque no me habéis visto. O sea, bueno, a ver, se me ha podido aflojar un tornillo entre medias, pero la charla la llevaba tocada de casa. Así que yo creo que esto puede pasar porque físicamente es posible, porque realmente es hasta sencillo de conceptualizar. Un satélite geoestacionario está a una altura de 36.000 kilómetros sobre el suelo. Tiene la característica de que sobre el ecuador, ¿vale?, hay una órbita a 36.000 kilómetros de la Tierra, una órbita circular, en la que si colocas ahí un satélite se queda quieto. Se queda quieto respecto de algo, claro, se queda quieto respecto del suelo en ese punto. Entonces la Tierra gira y el satélite gira y siempre está sobre el mismo punto. Si yo hiciera eso y pudiera de alguna manera tirar un cable hacia el suelo, soltar un cable desde el satélite hasta el suelo, lo podría agarrar en el suelo y decir, oye, pues ya tengo un cable. Pues hace como los puentes, ¿no? Voy tirando más cables y al final pues paso un ascensor. Y subo con un ascensor y bajo con un ascensor. A ver, no es tan fácil porque hay que contrapesar toda esa masa. Hay que contrapesarla hacia arriba, hay que poner o un cable igual de largo para arriba o una masa que puede ser un asteroide que te traigas o algo, ¿vale? Hay que poner algo así. Pero tampoco hay leyes físicas que prohíban esto. Esto podría pasar perfectamente. La dificultad es que no existen materiales con resistencia a la tensión tan alta como para soportar las tensiones que se darían en un ascensor espacial dada la gravedad terrestre. No existen hasta que encontremos uno. Y los nanotubos de carbono, estos famosos de los que habréis oído hablar, pues son un buen candidato. El problemilla que surge con eso de los nanotubos es que se llaman nanotubos precisamente porque son muy pequeños y para poder hacer esto de forma realista necesitaríamos hacer un cable de decenas de miles de kilómetros de largo, que fuera una sola molécula continua, ¿no? Bueno, hacer uno y luego hacer muchos más para hacer la redundancia, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un límite tecnológico, no es un límite físico fundamental. Esto no va a pasar mañana, no va a pasar pasado, pero hay un consorcio japonés que lo está investigando en serio, y lo está investigando desde un punto de vista de ingeniería. Es decir, hay ingenieros que tendrán lo que tengan, yo soy uno, pido perdón por la parte que me toca, pero nos dedicamos un poco a aplicar, ¿no?, el ingenio y a intentar dar con maneras de hacer las cosas mejor. Y esto podría pasar. Y si no pasa en la Tierra, pero llegamos a algún otro lugar y tenemos, yo qué sé, una base lunar, hacerlo en la Luna es mucho más fácil. Y además, para hacerlo en la Luna, como la gravedad lunar es un sexto de la terrestre, no requiere tanta resistencia, tanta resistencia a la atracción. Se puede hacer con un material más normal, se pueden hacer cables normales. Si habéis leído un poco de ciencia ficción, habréis visto ascensores espaciales en Marte, también se pueden construir. Esto puede ser el futuro lejano, pero también os digo que es la única manera práctica que existe de mover grandes cargas del suelo al espacio. Es la única manera en la que podremos algún día migrar industria de verdad de aquí a allí. No se podrá hacer poco a poco en un cohete porque los cohetes tienen una limitación. El combustible químico llega hasta donde llega. Pero esto sí. El cochecito del ascensor, en la cabina, irá subiendo a 200 km por hora, tardará una semana en llegar arriba del todo, la música del ascensor se nos puede hacer pesadita, pero llega. Solo hay que subir por el cable, como en la historia de las judías mágicas. Y bueno, esto puede ser nuestro futuro, ojalá, a mí me encantaría pensar que sí, pero en cualquier caso, muchas gracias por haberme escuchado. Temos un momento das preguntas, dous apuntes, como sempre.